Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Vilcapón Mamaita y el día de hoy voy a hacer el examen fisiopráctico, el video de FisioEx. En este caso, a mí me tocó el ejercicio 11, análisis de sangre, la actividad 1, determinación de hematocrito. Los objetivos de esta práctica son primero entender los términos de hematocrito, células rojas, hemoglobina, la capa leucocitaria, la anemia y la policitemia. Para entender cómo el hematocrito, el volumen empaquetado de células rojas, está determinado, entender las implicaciones de los niveles elevados o disminuidos del hematocrito y entender la importancia de saber disponer los materiales del laboratorio y cómo actuar cuando estos están en contacto con sangre. La introducción. El hematocrito se refiere al porcentaje de glóbulos rojos, RBC o eritrocitos en una muestra de sangre completa. Un hematocrito de 48 significa que hay un volumen de 48% en la sangre de glóbulos rojos. Como los glóbulos rojos transportan el oxígeno a las células del cuerpo, por lo tanto, cuanto mayor sea el hematocrito, más glóbulos rojos van a estar presentes y mayor va a ser el transporte de oxígeno en la sangre. Estos valores se pueden determinar al centrifugar un tubo capilar lleno de una muestra de sangre completa en una centrífuga especial de microhematocrito. Este procedimiento separa las células sanguíneas del plasma sanguíneo, se- formando una capa leucocítica de glóbulos blancos, o por las siglas WBC en inglés, que aparece como una capa delgada y blanca entre la capa más espesa de glóbulos rojos y el plasma más claro y amarillo. Los hematocritos se determinan después de la centrifugación midiendo la altura de la capa de glóbulos rojos en milímetros y dividiéndola entre la altura mayor de la muestra de sangre total en milímetros, lo cual este cálculo proporciona un porcentaje de volumen sanguíneo total que consiste de los glóbulos rojos. El hematocrito promedio en los hombres es de 42 a 52%, mientras que en las mujeres es del 37 al 47%. Un hematocrito inferior al normal indica anemia y uno superior indica policitemia. La anemia es una afección que, al no transportar suficiente oxígeno a las células del cuerpo, la- que es la falta de transporte de oxígeno por las células del cuerpo. Existen muchas causas posibles para la anemia, incluyendo un número inadecuado de glóbulos rojos, una cantidad disminuida del pigmento transportador de oxígeno, la hemoglobina en los glóbulos rojos y una hemoglobina con forma anormal. La porción hemo de la molécula de hemoglobina contiene un átomo de hierro al que se puede unir una molécula de oxígeno. Si no hay suficiente hierro disponible, el cuerpo no puede fabricar hemoglobina, lo que resulta en la afección llamada anemia por deficiencia de hierro. La anemia aplásica es la incapacidad de la médula ósea para producir una cantidad adecuada de glóbulos rojos. La anemia de células falciformes es una afección hereditaria en la que la porción proteica de las moléculas de hemoglobina se pliega incorrectamente cuando los niveles de oxígeno cuando los niveles de oxígeno son bajos. Como resultado, las moléculas de oxígeno no pueden unirse a la hemoglobina deformada y los glóbulos rojos desarrollan una forma de hoz, lo cual pues, produce la anemia. Independiente de la causa subyacente, la anemia causa una reducción en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a las células del cuerpo, mientras que la policitemia se refiere a un aumento en los glóbulos rojos, lo que resulta en un hematocrito más alto de lo normal. Existen muchas causas posibles de la policitemia, como vivir en grandes altitudes, un entrenamiento crítico extenuante y tumores en la médula ósea. En esta actividad se va a simular el análisis de sangre utilizado para determinar el hematocrito. El equipo utilizado. Se van a utilizar 6 tubos de capilares hepara- heparinizados. La heparina evita que la sangre se coagule. La muestra de sangre de 6 personas, la muestra uno siendo un hombre sano residente en Boston, la muestra 2 una mujer sana residente en Boston, la muestra 3 un hombre sano residente en Denver, muestra 4 una mujer sana residente en Denver, muestra 5 un hombre con anemia plástica y muestra 6 una mujer con anemia por deficiencia de hierro. Se va a emplear un sellador de tubos capilares, el cual es un material de arcilla.
mostrado como una sustancia de color amarillo anaranjado que se utiliza para sellar el tubo capilar en un extremo para que la muestra de sangre se pueda centrifugar sin que la sangre se rocíe fuera del tubo. Centrif- Se va a necesitar también una centrífuga de microhematocrito para poder centrifugar las muestras, ya que va a girar a 14.500 revoluciones por minuto. Una regla métrica para poder medir el nivel de hematocrito y el tamaño de la capa leucocítica y un lugar para eliminar los residuos biopeligrosos. Ahora vamos a desarrollar el quiz de antes del laboratorio, el hematocrito. El hematocrito, como ya vimos antes en la introducción, sería que de tener sería de 40, significaría un 40% de volumen de sangre consistente con la cantidad de glóbulos rojos, por lo cual la opción aquí de marcar es la B. La capa leucocítica. Consiste en los glóbulos blancos, es una delgada capa blanca y está entre la gran capa de glóbulos rojos y una ligera capa de plasma amarillo. Como todas son correctas, se va a elegir la opción D. ¿Qué indica un diagnóstico de anemia? Como la anemia es la disminución del hematocrito y por ende una disminución en la capacidad de tener glóbulos rojos, la opción a elegir será un nivel algo más bajo que el hematocrito. Mm. Y la policitemia se refiere a el aumento de los glóbulos rojos, por lo cual marcaremos, no, ahí está, marcaremos la número C. Ahora vamos a pasar al experimento de este laboratorio, el cual va a consistir en agarrar otros capilares, rellenarlos con las muestras de sangre, sellarlos, enviarlos a la centrífuga y luego después poder medir luego después medir el hematocrito. Como paso número uno, primero agarraremos un tubo capilar y vamos a meterlo en el tubo de ensayo con la muestra de sangre número uno. Vamos a sellarlo para evitar que al momento de centrifugar no manche la centrifugadora y lo vamos a poner en la centrifugadora. Ahora de manera automática va a proceder a hacerse con todos los demás capilares. Muy bien. Ahora vamos a verificar que el cronómetro esté en 5 minutos para la simulación, mientras que en el mundo real solo va a pasar 5 segundos. Le damos a iniciar y esperamos a que termine su funcionamiento, la centrifugadora, para poder ver los resultados. En este caso agarraremos el primer capilar y vamos a medirlo. Como pueden ver, como pueden ver, aquí tenemos la medición de la en azul, de la capa leucocítica y en rojo la, tenemos el tamaño del hematocrito, que en este caso es 1 milímetro y 48 milímetros respectivamente. Vamos a guardar la data para tener todo registrado. Nos desechamos del capilar usado y ahora tenemos una pregunta de predicción ante los futuros resultados en la cual nos están preguntando cómo va a ser el nivel de hematocrito de la persona que vive en Denver, la cual se encuentra a 1 milla por encima del nivel del mar, comparado con el de la persona que vive en Boston, el cual está al nivel del mar. Como a mayor altura disminuye el oxígeno que se encuentra disponible en el aire y por ende se genera más glóbulos rojos y por consiguiente aumenta el nivel de hematocrito, vamos a decir que el nivel de el hematocrito de Denver, la persona que vive a 1 milla, que son más de 1.000 metros sobre el nivel del mar,
va a ser más alto que aquella persona que vive en Boston. Muy bien. Ahora vamos a empezar a realizar con el resto el resto de capilares. En este caso, en el del número 2, el del número 3 y así con el resto. Y aquí tenemos ya todas las mediciones con todos y cada uno de las cosas, de cada una de las misiones que tenemos. A simple vista podemos ver que los niveles de hematocrito de las personas que vivían en Boston. Esperen, ahí está, aquí están las muestras. Ya, la muestra uno y muestra 2 que son el hombre y la mujer que viven en Boston, de momento parece que sí cumplen con el promedio que nos establecieron antes de un 42 a 52 y 37 a 44 en cuanto a nivel de hematocrito. De los niveles de la gente que vive en Denver, que está a más nivel del mar, son más altos, lo cual corresponde con lo que ya habíamos dicho antes de que a mayor altura, menos oxígeno disponible y más hematocrito. La muestra 5 que es la persona con anemia, tiene un hematocrito muy bajo, lo cual corresponde con lo que ya sabíamos respecto a que cuando una persona tiene anemia, se disminuye su hematocrito. Y la muestra número 6 que es que es la mujer con anemia de deficiencia de hierro, también presenta un hematocrito bajo con respecto al promedio. Respecto a la capa leucocítica, no hay mucha diferencia, salvo en la persona con anemia plásica, que eso se explicará más tarde. Y de ahí el resto de valores siguen igual respecto a lo ya comentado. Ahora, en esta pregunta de parar y pensar, nos preguntan de por qué debería el nivel de hemoglobina de un paciente con anemia ser más bajo que el de una persona normal y saludable. Como ya se había dicho antes, la anemia es la disminución de los glóbulos rojos. Por ende, el hematocrito va a ser bajo. Así que una persona con anemia va a tener un hematocrito bajo, lo cuales son menos glóbulos rojos, y esto entra dentro de el detalle de que al no tener glóbulos rojos no hay suficiente hemoglobina para poder transportar el oxígeno por todo el cuerpo, por lo cual marcaremos la C, que es porque la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos va a tener un nivel bajo, va a coincidir con un nivel bajo. Ahora más la pregunta, con eso se termina el experimento. Guardamos nuestros datos de laboratorio por eso más tarde y ahora respondemos las preguntas post laboratorio. Para poder contestarlas vamos a visualizar aquí los resultados con cada uno que hemos sacado. Muy bien, la primera pregunta, ¿la anemia se refiere a? Y tenemos aquí muchas preguntas muchas respuestas que corresponden a la anemia, pero vamos a responder la opción de un nivel más bajo de hematocrito con respecto al normal. Vamos a ver siguiente. Para completar un test de sangre, para medir el hematocrito debemos sellar el capilar que contiene la sangre de un extremo con la arcilla. Esto lo hacen aquí las respuestas, vamos a elegir el número D porque nos dice que es para evitar que cuando se centrifugue la muestra de sangre derrame la sangre al momento de girar y así evitar manchar la centrifugadora. En nuestra pregunta número 3 tenemos las posibles causas de la policitemia. Y como ya dijimos, la policitemia es un aumento es el aumento del hematocrito, de los glóbulos rojos, por lo cual esto dentro de todas las preguntas sería el vivir en altas altitudes. El tumor en el músculo esquelético no es, porque no es la médula ósea, tampoco la vía sedentaria, ni un incremento de los glóbulos rojos. Muy bien. ¿Qué deberíamos esperar del desarrollo de una persona con anemia?
De todas las respuestas vamos a elegir la número C, que es que tienen una forma anormal de hemoglobina en sus lóbulos rojos. Vamos a guardar las preguntas. Vamos a guardar las preguntas y vamos a responder la review del experimento. El primero nos dice que listemos los hematocritos de la persona que vive en Boston y la persona que vive al nivel del mar y que indicamos si son normales o que indican anemia. Estas preguntas ya las tenemos resueltas, así que solo sería copiar y pegar, pero ahí, vamos a explicarlas. Muy bien, como el nivel de hematocrito de una persona normal son de 42 a 52% en hombres y en mujeres son de 37 a 44%, si lo comparamos con, con los niveles de las personas, tenemos que el hombre consiguió un nivel de hematocrito de 48 y la mujer consiguió un nivel de hematocrito de 44. Como podemos ver, los dos valores se encuentran dentro del promedio esperado que debería tener una persona, por lo cual podemos decir que al tener al tener el nivel esperado, no hay riesgo de anemia ni tampoco ni de, ay, ni de policitemia. Vamos a guardar la pregunta. Y la siguiente. Describe la diferencia entre el hematocrito para un hombre y una mujer que viven en Boston y por qué es diferente y por qué existe esta diferencia entre sexos. Muy bien, como el hematocrito está relacionado con las células rojas, los glóbulos rojos, hay que tener en cuenta todos los factores que afectan a la producción de estos mismos glóbulos. Como se produce en la médula ósea, está susceptible a los cambios hormonales que puede sufrir el cuerpo, por lo cual la diferencia radica en la diferencia biológica de sexos, las cuales son las hormonas. Como los hombres generan más testosterona que las mujeres, estos van a tener un mayor incremento en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la testosterona estimula la médula ósea para producir más eritroproteína, la cual aumenta la cantidad de los glóbulos rojos y la hemoglobina disponible, mientras que el estrógeno, según algunos estudios, puede inhibir o puede inhibir con algunos casos disminuir esta producción. Como los hombres poseen una mayor masa corporal y muscular, que a comparación de las mujeres, este va a requerir una mayor concentración de glóbulos rojos para poder llevar más oxígeno a todo el cuerpo. Y esta diferencia hace que, de nuevo, se produzcan más glóbulos rojos, por lo cual tenemos ahí ya dos preguntas. Y la última sería la regulación hormonal, en la cual, pues como se mencionó antes, la relación de testosterona y estrógeno presente en una persona, hombre y mujer, está relacionado con un mayor transporte de oxígeno. Vamos a ver la pregunta y listo. Aquí la 3. Tenemos que listar los niveles de hematocrito de la persona saludable, tanto hombre y mujer, que viven en Denver, que está a una milla por encima del nivel del mar, e indicar si están o no con anemia o policitemia. Muy bien, como acá tenemos ya los niveles de hematocrito normal, pues solo tenemos que poner, hay que comparar ahora con el hombre con la mujer. En el caso del hombre, el hombre de Denver tuvo un hematocrito de 55 y la mujer tuvo uno de 53. Como podemos ver, si salen del promedio, el hombre le gana por un 3% al promedio y la mujer le gana por un más de un 9% le gana, por lo cual podemos decir que el hematocrito es mayor respecto al promedio, mayor respecto al promedio, por lo que pueden tener policitemia.
Y esto es debido a que a mayor altura, menos oxígeno. Y en este caso, como está en una milla, que son como más de 1000 metros, pues la cantidad de oxígeno disminuye. Así que vamos a decir que pueden desarrollar policitemia. Muy bien. Respecto a esto, a cómo vemos, cómo los niveles de hematocrito de la residente de Denver difieren de los de la persona en Boston. ¿Por qué y cómo es que nuestro resultado se compara con nuestra predicción anterior? En este caso, la predicción que pusimos fue la letra C, que el hematocrito de Denver, del residente de Denver, va a ser mayor que el de la persona que reside en Boston. Vamos a comparar primero los resultados. El del hombre de Boston, que tiene un 48, y el hombre de Denver, que posee un 55. Muy bien, como ya podemos ver, la diferencia es muy grande. Mientras que el de Boston se adecuó al promedio, el de Denver no lo hace. Con lo cual ya incluimos que el de Denver podría tener policitemia. Ahora, respecto a por qué se da, eso ya se, eso ya se dijo de antes, porque el hombre de Denver, al vivir en una zona mucho mayor, va a necesitar más oxígeno, por lo cual su cuerpo va a producir más glóbulos rojos, lo cual va a aumentar su nivel de hematocrito. Esto debido a, pues bueno, ya se mencionó, a la falta de oxígeno. Por lo cual, respondiendo a nuestra predicción anterior de que el nivel del hematocrito, la reciente de Denver, será mayor con el hombre de Boston, pues se llega a cumplir, porque así fue. Con lo cual podemos decir que sí, sí, por lo cual podemos decir que la predicción sí se ha cumplido, porque a mayor altura, mayor hematocrito. Ahora describimos cómo los riñones responden al, a la disminución crónica de oxígeno y qué efectos tienen en los niveles de hematocrito. Al momento de disminuir los riñones, normalmente de disminuir el oxígeno, los riñones se ponen a generar una proteína llamada, llamada la eritropoyetina, la cual ya mencionamos antes, que está también relacionada a la hormona de la testosterona. Bueno, volviendo a la pregunta, la eritropoyetina es una hormona que induce a la creación de más glóbulos rojos en la médula ósea, por lo cual cuando hay una disminución crónica del oxígeno, la cual también se conoce como hipoxia, los riñones van a secretar más eritropoyetina, lo cual va a causar que se generen más glóbulos rojos para poder compensar esta falta de oxígeno que hay. Por supuesto, esto tiene un tiempo límite, puede estresar el riñón y a un mayor tiempo de falta de oxígeno, el riñón se puede lastimar debido a que los tejidos no van a poder oxigenarse. Ahora tenemos que listar el hematocrito de la persona con anemia plástica, la muestra 5, e indicar si es normal o no. Como mencionamos antes, aquí están nuestros niveles normales. Vamos a compararlo con el hombre con anemia aplásica. Hombre con anemia plástica, el cual tiene un nivel de hematocrito de 19, el cual es demasiado bajo. Esta persona no tiene un nivel de hematocrito, no tiene un nivel de hematocrito saludable, está muy por debajo del promedio, por lo cual para transportar el oxígeno. ¿Y esto por qué se da? Porque la anemia plástica es una enfermedad que ataca a la médula ósea y que hace que ésta ya no produzca glóbulos rojos, disminuye su producción drásticamente, como podemos ver en este caso, 19%, por lo cual
Su hematocrito no es normal, va a ser muy bajo. Siguiente pregunta. Ahora nos preguntan por el hombre de la muestra 6 que es el hombre que es la mujer con la deficiencia de hierro, y nos indicarán, y tenemos que indicar si es normal o no sus niveles. Copiamos aquí, ay, copiamos aquí los niveles, ponemos el de la mujer de hierro, buscamos 32%. Es un nivel bajo comparado con lo que ya sabíamos. Y podemos decir que la mujer con índice de hierro pues tiene un bajo hematocrito respecto al promedio. ¿Por qué? Porque el hierro es un mineral necesario para formar la hemoglobina, la cual va a ser usada para fijar el oxígeno, y esta dentro del glóbulo rojo va a poder ser transportada por todo el cuerpo. Al no haber hierro, se produce menos hemoglobina. Como hay menos hemoglobina, se va a producir menos glóbulos rojos, porque se va a intentar, porque no habrá con qué crearlos, no habrá cómo transportar el oxígeno, y el nivel del hematocrito va a ser bajo por la disminución de estos, por lo cual podemos decir que tiene un nivel anormal de hematocrito demasiado bajo, debido a que no hay suficiente hierro para crear más hemoglobina. Guardamos nuestros datos y con eso terminaría el resultado. Viendo los resultados de nuestras preguntas en el prelaboratorio, tuvimos todas correctas. Tenemos nuestras predicciones del experimento que sí se cumplió, que el hematocrito de Denver iba a ser más alto que el de Boston, que la hemoglobina que reside dentro de los glóbulos rojos va a anticipar un nivel menor de hematocrito porque va a haber menos nivel de hemoglobina respecto al paciente con la anemia por falta de hierro. Tenemos aquí los datos ya compuestos de la simulación: su nivel de hematocrito, su porcentaje de glóbulos blancos de la capa. Podemos ver que en el caso de la persona número 5 hay muy poco, y esto es como ya se mencionó, por tener la anemia plásica, no hay suficientes glóbulos rojos, y por ende disminuye también la cantidad de glóbulos blancos, debido a que esta persona está más susceptible a enfermedades. Como podemos ver, su cuerpo ya está mal porque no tiene suficientes glóbulos rojos para transportarlo, por lo cual es una persona que son enfermizas, por lo que el nivel de glóbulos rojos va a descender. Tenemos las respuestas correctas en las preguntas post laboratorio, y aquí las respuestas que hemos dicho. Vamos a guardar esto en PDF. Vamos a guardarlo y ya sería todo. No sé nomás. Y lo tendríamos guardado ya ahora sí el documento. Si lo quisiéramos ver, lo tendríamos que ingresar. Bueno, ya hecho, bueno, no aparece la de esta. Pero ya estaría guardado. Básicamente sería buscar el documento, y el documento de PDF que nos aparecería todo esto, que los datos nos aparecieran en el documento. Y eso sería todo por el laboratorio, no habría nada más. Ya pudimos comprender todo lo que va haciendo el experimento número 11, la actividad número 1. Aprendimos cómo se determina el hematocrito y cómo poder hacerlo de manera fácil gracias al simulador. Aprendimos cómo las enfermedades como la anemia y la policitemia influyen en su nivel, entonces aumenta como disminuye, y cómo poder identificarla, aparte de sus causas, de cómo poder ver, de cómo poder ver si una persona lo puede llegar a tener mediante su nivel de hematocrito. Eso sería todo por el video. Muchas gracias y adiós. Bye.